¿Qué tal amigos? De nuevo estamos de regreso aquí en Alameda 67 y ahora vamos a tocar el tema de el caso de Ayotzinapa y la posición de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a más de un mes de la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de tres de ellos, lo que tenemos ahora, precisamente a un mes de esto, es precisamente el escándalo internacional que ha desatado este asesinato. El gobierno de Peña Nieto está en un momento muy difícil de su gobierno. En verdad podemos decir que el gobierno de Peña Nieto ya está deslegitimado. Y ahora lo que estamos observando es que frente a esa deslegitimación, el gobierno está reaccionando no con una solución al problema, no con un replanteamiento del propio gobierno, ni con una solución al caso. Lo que está haciendo es un control de daños. Y en ese control de daños, este control de daños tiene varias líneas. Una de ellas que ya está empezando a filtrarse es la versión de que los estudiantes probablemente estarían vinculados con grupos de narcotráfico. Uno, es decir, hacer culpables a las víctimas de esta masacre de Estado. En segunda línea, tiene que ver precisamente con la aparente, una estrategia de medios que están desinformando a la población. Y por el otro lado, es la presunta vinculación de Andrés Manuel López Obrador con Abarca a partir de su relación con Lázaro Mazón. Lázaro Mazón es el candidato de Morena al gobierno o era el candidato, o es, todavía no sabemos, el candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero. Y bueno, Lázaro Mazón ha sido o fue uno de los apoyos fuertes del narcoalcalde Abarca. Frente a estas acusaciones, Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado se deslindó tanto de Abarca como del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Sin embargo, lo que no mencionó lo que no hizo fue deslindarse de Lázaro Mazón, lo cual pues vuelve muy complicada su situación. Me parece que Andrés Manuel o López Obrador en este momento está cometiendo un error muy fuerte que está impactando mucho a su imagen. Yo considero que es un error, que no habría relación con este personaje siniestro, pero bueno, esto va a tener repercusiones a nivel internacional. Yo dejo ahí el tema. Qué opinan ustedes, muchachos? Adelante, César. Bueno, vaya, creo que es un punto delicado lo que estamos en este momento viviendo. Creo que finalmente lo de Ayotzinapa, como dice hoy muy claramente Juan de Dios Hernández, Manuel, lo que está sucediendo respecto a las desapariciones forzadas y que cómo este caso podría llegar hasta la Corte eh, Penal Internacional y buscar que un juez pudiera, digamos, intervenir en este caso. Creo que eso es una de las cosas que deben de estar en la discusión. Creo que lo que ha sucedido con Ayotzinapa es que tenemos una maquinaria súper aceitada que está buscando generar bombas de humo, pero de una situación sumamente maquiavélica, con un nivel bastante podrido, porque lo primero que quisieron hacer fue vincular a AMLO con el crimen organizado, como si él tuviera alguna relación, cuando evidentemente fueron policías quienes se llevan a los 43 estudiantes, y esto ya involucra al Estado, y esto genera que se pueda clasificar como una desaparición forzada, como un crimen de lesa humanidad. Entonces creo que la estrategia del gobierno ha sido tratar de embarrarlo, pero finalmente yo creo que, bueno, más allá de los deslindes políticos, me parece que hay un error muy grave en el sentido que al haberse abocado a la consulta popular, ha dejado de lado a los movimientos sociales y en determinado momento lo que ha sucedido es que ya el movimiento social está creciendo por un lado, está buscando formas de organización y está avanzando en esa organización que es tan necesaria en este país para poder detener los embates de lo que está sucediendo. Creo que la organización social está en un punto en donde evidentemente lo que apremia es una estructura organizativa y que finalmente ha dejado pasar su oportunidad
Andrés Manuel de poder conectarse en ese sentido. Ha tenido, digamos, el mitin del domingo, aun cuando ha tenido una fuerza política importante. La Corte no respeta, digamos, su propuesta para una consulta energética. Va para atrás esa situación, aún con un zócalo lleno, porque yo creo que hay un error en ese discurso en el sentido de nada más llegarse a generar, a defenderse de manera en donde yo soy como el referente moral. Creo que no era el momento sobre ese punto, sino más bien denunciar cómo es que justo el funcionamiento del Estado está llevando a ese punto y creo que coincido en este punto ahora con lo que se ha ido diciendo. Si pides la renuncia de Peña Nieto para el 1 de diciembre, ¿cuáles son las estrategias que estás buscando para generar esa situación? Y ahora sí hay una situación en donde lo que se determina son acciones contundentes. Y entonces, a partir de ahí lo que necesitamos es pues eh, que diversos actores políticos, en primer lugar, la denuncia clara de esta situación de desaparición forzada para exigir la aparición de los jóvenes vivos. O sea, a mí me parece escandaloso que se crea todavía que los pueden entregar muertos. Creo que en este punto es que es importante su presentación con vida. Vivos, se los llevaron vivos, los queremos. Y creo que no nada más es una consigna, es una cosa muy importante que tiene que quedar claro porque no es que nada más esté en una situación de ataque hacia estos jóvenes normalistas, socialistas, sino que hay una operación de Estado en todo esto. Y creo que desde aquí entramos a otra parte de la discusión. Sí, mi lectura, yo tengo una lectura distinta, no necesariamente contraria, pero me parece que evidentemente Ayotzinapa nos obliga a centrar todas las discusiones en el tema de los 43 desaparecidos y las 6 víctimas, ¿no? A manos de la policía municipal. Y me parece que lo que está sucediendo en este momento con AMLO tiene que ver con una operación mediática, ¿no? Sabemos de entrada que Peña Nieto llegó al poder gracias al respaldo y a la compra de adeudos con esta maquinaria mediática. Entonces, me parece a mí, lo que me parece realmente denigrante es el papel que han cumplido los medios de comunicación, salvo algunas excepciones, en torno a la politización o a la incorporación obligada de AMLO en torno a lo que está sucediendo y a la inoperancia del Estado con respecto a lo que sucede en Ayotzinapa. Entonces, me parece que son cosas distintas. El meeting lo que hace es evidenciar el respaldo que López Obrador mantiene y la vigencia que mantiene en términos de una propuesta respaldada en un sector de la población con características muy específicas. Entonces, forzada de argumento de la fotografía con Abarca, bueno, pues es así como también Peña Nieto la tiene, ¿no? Entonces, me parecen argumentos como, si uno lee la narrativa que se está utilizando en los medios, pues resulta ser, me parece que de una pobreza que deja muy mal parado el periodismo en este país. Y bueno, por el otro lado, la desviación, ¿no? El foco hacia AMLO me parece en este momento innecesario. De alguna manera, AMLO es muy claro al decir, no es el tema, no es la razón de este meeting hablar o defenderme, ¿no? En torno a los señalamientos que se me han hecho. Más bien el meeting tenía la intención de resurgir o de hacer emerger el tema de la reforma energética, un tema muy importante para el país. Yo tengo la impresión de que en la materia, en energía, en petróleo, pues está la solución a muchos de nuestros problemas. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado con la lectura que hacemos sobre lo que está pasando con López Obrador en torno a Ayotzinapa. A mí no me parece desatinado que él expresara su solidaridad con los estudiantes y con la lucha social que se está gestando en el país, pero también me parece muy atinado que saque a discutir o que mantenga la vigencia de la discusión en torno a la reforma energética, ¿no? Hasta ahí mi comentario, ¿no? Bueno, creo César. que sí, Eddie, ¿estás por ahí? Mm. Eddie.
Ok, bueno, pues entonces, pues sí, es un tema creo que a discusión muy importante porque creo que lo que se debería de haber es el vínculo entre la reforma energética y cómo el desmantelamiento del país depende seriamente de lo que está sucediendo con Ayotzinapa. Eh, ha habido ya, digamos, una relación respecto a la importancia que han tenido las mineras y cómo esta, justamente en Cocula hay un proyecto sumamente importante de mineras en donde eh, el crimen organizado ha penetrado tanto y ese control estratégico es bastante grave. O sea, son 1.200 millones de dólares que se habían propuesto para invertir ahí. O sea, ¿cuánto dinero no se podrá sacar de ese lugar? Y creo que era importante atacar ese punto. Eddie, Está fuera. está fuera. Entonces, pues Bueno, sí. déjame, entonces, sí, ya, concuerdo contigo para que cierres tú si quieres, César. Ujú. Concuerdo contigo en que efectivamente hay una relación muy, muy fina entre lo que es la reforma energética y de qué manera nuestro país depende de los recursos petroleros, ¿no? Y de qué manera el recuperar esta discusión y el recuperar el sector podría generar un proyecto distinto de nación. Entonces, me parece que no son temas distanciados, ¿no? Pero sí la maquinaria mediática está justamente manipulando esta información de forma tal que lo que hace es obscurecer el punto central, por ejemplo, de la lucha en Ayotzinapa, ¿no? O sea, es justicia, es tráiganlos, es dónde están, ¿no? Y eso me parece que es lo más importante y ahí no hay duda en que todos los actores sociales, ya sean partidos políticos, ya sean movimientos sociales, tienen que estar de alguna manera pidiendo o abonando a esta exigencia de justicia, ¿no? Sí, bueno, César. la demanda, Ah, hola, Eddie, sí. adelante. Sí, hola, claro, claro, por supuesto que la demanda de la aparición de los 43 normalistas es vital, es esencial. Sin embargo, creo que lo que ha revelado precisamente este asesinato de Estado es la profunda crisis que vive el Estado. Entonces es innegable que las estrategias políticas también deben hacerse, eh, no nada más para que aparezcan estos normalistas, sino para cómo enfrentar un gobierno y un Estado que están completamente deslegitimados. Y yo creo que en ese sentido, pues López Obrador, la estrategia de López Obrador no es vincularse con los movimientos sociales. Y esa es otra limitante y otra crítica que constantemente se le ha hecho a Andrés Manuel. Eh, yo creo que es válido y es otra, porque el momento en el que estamos exige de que este liderazgo dé más de sí y dé con claridad eh, una posición pues, que se arraigue en las demandas sociales, ¿no? César. Y bueno, pues sí, creo que es una cosa que creo vamos a seguir discutiendo. Estamos nosotros por la presentación con vida de los 43 normalistas socialistas de Ayotzinapa y creo que es importantísimo llamar a la sensibilidad de la población para poder entender que no puede suceder esta cosa así como así. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. En Alameda 67. Agradezco la presencia de Eddie Hernández, de Tania Arroyo, de nuestro productor Carlos Garza. Y pues ahora hago una felicitación muy especial a Diana Maya, que ayer estuvo cumpliendo años y que ella es nuestra community manager. Diana, muchas felicidades. Pues un saludo a todos los miembros de Alameda 67. Y bueno, me despido. Nos estamos viendo para la siguiente ocasión, amigos. Esto fue un programa más de Alameda 67. Vamos a música. ¿Qué tal amigos? De nuevo estamos de regreso aquí en Alameda 67 y ahora vamos a tocar el tema del caso de Ayotzinapa y la posición de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a más de un mes de la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de 3 de ellos, lo que tenemos ahora, precisamente a un mes de esto, y bueno, Lázaro Mazón ha sido o fue uno de los apoyos
fuertes del narcoalcalde Abarca. Frente a estas acusaciones, Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado se deslindó tanto de Abarca como del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Sin embargo, lo que no mencionó hizo fue deslindarse de Lázaro Mazón, lo cual es precisamente el escándalo internacional que ha desatado este asesinato. El gobierno de Peña Nieto está en un momento muy difícil de su gobierno. En verdad podemos decir que el gobierno de Peña Nieto ya está deslegitimado, y ahora lo que estamos observando es que frente a esa deslegitimación, el gobierno está reaccionando no con una solución al problema, no con un replanteamiento del propio gobierno, ni con una solución al caso. Lo que está haciendo es un control de daños. Y en ese control de daños, este control de daños tiene varias líneas. Una de ellas, que ya está empezando a filtrarse, es la versión de que los estudiantes probablemente estarían vinculados con grupos de narcotráfico. Uno, es decir, hacer culpables a las víctimas de esta masacre de Estado. En segunda línea, tiene que ver precisamente con la aparente, una estrategia de medios que están desinformando a la población, y por el otro lado es la presunta vinculación de Andrés Manuel López Obrador con Abarca a partir de su relación con Lázaro Mazón. Lázaro Mazón es el candidato de Morena al gobierno era el candidato, o es, todavía no sabemos, el candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero,